este hermoso día que tú nos regalas hoy para vivir en tu presencia, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque te has transformado en lo más importante de nuestras vidas, Señor, porque nos has cautivado, Señor, porque has llenado nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de tus pensamientos, de tus deseos, Señor. Has llenado nuestra boca de tu palabra y has cambiado diametralmente nuestras vidas. Gracias, mi Rey, porque tú controlas nuestro corazón, Señor, porque eres el anhelo de nuestras vidas y porque has puesto este anhelo en nosotros de conocerte mejor, mi Señor, de vivir para ti y de hacer que otros te conozcan, Señor. De esto se trata lo que estamos haciendo, Señor, de instruirnos para ser de tu ejército, de estar entrenados, Señor, para transmitir esta buena noticia que nos ha salvado a otros, Señor, que tanto la necesitan. Señor, toca nuestros corazones, enséñanos, papá, a hacerlo en tu diseño, Señor, en tu modelo, hacerlo en la manera que tú lo hiciste, Señor, con ese amor y con esa compasión, mi Señor. Gracias, mi Rey, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi Señor. Muy bien. Amén. Muy bien, buenos días. Aquí estamos con la sexta clase del evangelista de los 5 ministerios. Muy bien. Estaba pensando en estos días que lo que necesitamos es, además de los recursos que estábamos viendo, es también ser exhortados a que tenemos que hacer este trabajo. Y sobre todo anoche en oración y todo, me venía a la mente los negocios del Padre, ¿no? El estar en los negocios del Padre. Y quería que leamos un poco acerca de eso, para eso mismo, para exhortarnos a nosotros mismos, ¿no? De estar en esos negocios. Me acordaba que en Lucas 2:49, cuando se había perdido Jesús, dice que él les contestó, ¿no? Creo que todos conocemos esa historia, ¿no? Jesús se pierde por 2 o 3 días, se nos hace un poco inexplicable, ¿no? Que los padres anduvieron en la caravana y todo, 2 días para allá y luego 2 días de regreso. Y se lo encuentran en el templo, él explicándole a los maestros de la ley, él explicándole cosas de su padre, ¿no? Y entonces dice, cuando lo encuentra, dice, ¿por qué nos has hecho así? Dijeron, ¿no? Y en el 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero luego encontramos esa misma palabra, negocio, en la parábola de las monedas de oro, en la parábola de los talentos, ¿no? Dice en Lucas 19:11, empieza la parábola, vamos a leerla de corrido. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, pero estaba cerca, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Sabemos que Jesús estaba hablando de sí mismo, ¿no? Estaba por emprender ese viaje a ser coronado rey en el cielo. Dice el versículo 13, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero, que en la versión Reina Valera ya dice talentos, ¿no? Dice, les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Entonces, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades.
Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Y luego dijo a los presentes, quítenle el dinero, dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Entonces, generalmente yo había leído más la otra versión de Mateo de esta parábola, pero en esta parábola especifica Lucas que hagan negocio con esto que el rey les dio, con este futuro rey, ¿no? Que negocien con esto, que hagan negocios, que multipliquen este tesoro, ¿sí? Lo que me percaté es que en este pasaje, en el capítulo 25 de Mateo, empieza el capítulo con la parábola de las 10 vírgenes. Empieza hablando de 5 vírgenes sensatas que mantuvieron aceite para su lámpara, o sea, que mantuvieron el Espíritu Santo y la lámpara, que es la palabra de Dios, estuvieron en espíritu y en verdad, y fueron las recibidas, y otras que no fueron sensatas, ¿no? Y no fueron recibidas. Luego de eso viene la parábola de los talentos, que habla de, en Mateo estoy ahora, ¿no? En el versículo 14 empieza la parábola de los talentos, habla de 3 siervos en esta parte de la parábola, que se les da un tesoro a cada uno en diferentes tamaños, pero se les da un tesoro, y ese rey cuando regresa les pide cuentas, y hubo 2 sensatos, digamos, que lo multiplicaron, y uno que no. Y luego de eso, en el versículo 31 empieza las ovejas y las cabras. Empieza Jesús a mostrar quiénes hicieron lo correcto en el reino de los cielos y quiénes no. Entonces, siento que está esta enseñanza de Jesús está en un lugar estratégico, ¿no? En donde está hablando, yo ya me voy y les estoy dejando indicaciones certeras de quiénes sí van a pasar y quiénes no. Entonces, la exhortación no quiero que sea en base al miedo, sino en base a la recompensa, ¿no? La recompensa que tenemos nosotros como sus hijos por estar trabajando en sus negocios. Me ponía a pensar mucho estoy viendo a mi hijo Leandro tiene 18 años y le ha agarrado, además del auge que tiene y la pasión, la ansiedad por hacer cosas para el reino, que él en todo momento está escribiendo en sus notas cosas del reino, alguna frase que le llamó la atención, algún versículo. Y como tenemos nosotros el teléfono vinculado, se me llena de notas también mi teléfono, ¿no? Entonces yo veo que está haciendo eso. Ahora está también pensando en algún negocio. Está pensando en qué va a trabajar, está pensando en una cuestión de ropa, y si a la ropa le va a poner unas frases, y está pensando en qué frases va a usar, y luego está pensando, por otro lado, en ayudar a uno de nuestros hermanos en la fe, en la venta de inmobiliarios, y entonces está escribiendo estrategias. Está muy entusiasmado de cómo va a realizar los negocios, ¿no?
y yo me ponía a pensar, yo me entusiasmo así de cómo le voy a predicar a alguien. Y quería tratar de transmitirles a ustedes, ¿no? Por la unción del Espíritu Santo, ese entusiasmo, ¿no? Porque no se trata tanto de lo que conozcamos de la palabra, no se trata tanto de los recursos que tengamos para hacerlo, sino de esa disposición de como jóvenes para nuestro Padre, estar dispuestos a trabajar en su negocio, estar dispuestos a multiplicar su tesoro. Si nosotros lo estamos y pensamos, ay Padre, si yo hablase con tal persona y le pudiese predicar, el Padre se va a encargar de hacer que todo embone así las situaciones y nos va a poner frente a esa persona y nos va a dar la conversación y nos va a dar el qué vamos a decir, ¿sí? Se va a dar la conversación, se va a abrir, porque Él lo hace. Él hace cosas tan maravillosas y les digo que me ha pasado mucho de estar pensando en una persona orando porque le quiero predicar y luego se da la llamada telefónica, en la llamada se da la conversación. Entonces, eso es lo que quería transmitirles hoy en el principio de esta enseñanza. Que busquemos del Padre ese entusiasmo. Sabemos que nosotros en lo humano, todo lo que vamos a producir nos va a llevar a la carne. Y esto de lo que les estoy hablando es algo espiritual, es algo que tenemos que pedir del Padre, tener ese entusiasmo que tenía Jesús, que salía, se apartaba a orar para recibir, ¿sí? Todo lo bueno por medio del Espíritu Santo, para que el Espíritu le muestre cómo iba a hacer las cosas, para que el Espíritu le diagrame el día. Y sabemos que se apartaba a orar un tiempo, pero luego, como decía Gaylan el otro día, no oraba en todo, no lo vemos escrito que está orando en cada momento que hace algo, sino que iba a los enfermos, ponía las manos, ¿no? O predicaba, pero él se apartaba esos ratos a orar, a ser lleno, y entonces el Padre a él lo capacitaba para toda buena obra. Y él ya caminaba guiado por el Espíritu. Entonces, me parecía importante para esta clase que busquemos del Padre todo lo bueno para estar en sus negocios. Que busquemos, además de la capacitación, porque sabemos que el Espíritu la hace, el Espíritu nos hace entender la palabra, el Espíritu nos revela cosas, y además de que ya estamos entusiasmados queriendo ser capacitados, si no, no estaríamos aquí conectados, que venga ese entusiasmo de predicar el Evangelio y que sea cada día como algo nuevo y como un negocio que yo quiero dar réditos, ¿no? de dar ganancias en lo que hago, que quiero traer personas al reino, que quiero pensar en que, por ejemplo, ahora que en el lugar que yo estoy yendo a predicar, estoy pensando en que necesito hombres, porque se han convertido muchas mujeres, ¿no? Y entonces estoy orando por unos hombres ahí que les he estado predicando, porque realmente si se van a convertir, si se van a entregar y bautizarse, que sea serio y que ellos estén en el negocio, porque necesito hombres allá también, ¿no? Entonces, ese entusiasmo de estar pensando en que necesitamos guerreros a nuestro lado, es ese tipo de cosas, ¿no? que fluyan en ustedes. Así que no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, para si no seguir con lo siguiente, pero quería empezar con esto en la clase. No, todo bien. Ese Todo primer bien. punto Mauricio. de... Ay, perdón. Ginny, No, adelante. no, perdona, yo entré un poco tarde. O sea, lo que estás diciendo, por lo que estoy entendiendo, es lo más importante es estar disponibles para Dios. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A veces como muchos les nos pasa, me preocupo, yo no sé yo no sé qué decirle a la persona, no sé cómo hablarle de Dios, no sé cómo evangelizar, que no sé qué, pero si estoy dispuesta a estar en los negocios del Señor, a buscar su reino,
me llega mucho lo que dijiste, o sea, también de buscar el reino de Dios, buscar su presencia, que para mí es lo primordial, es esa intimidad con Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, me llamó mucho lo que dijiste de, pues en el momento Él nos dará lo que vamos a decir, nos da las herramientas, pero Él es el que hace la obra, es lo que yo siempre tengo que pensar, Él es el que hace la obra, como tú nos has dicho. No, esa carga no es nuestra. O sea, sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con la guía del Espíritu. Pero la obra es Dios. Entonces, es lo que a mí me ayuda a enfocarme. Dios lo va a hacer, como tú dices, a veces estás en una llamada o algo y hay una oportunidad, una palabrita y wow, se abre la ventana o la puerta donde tú ya puedes entrar y ya Dios se encarga de que fluya uno, ¿verdad? Pero para mí lo más importante son dos cosas, es esa intimidad con Dios y la disponibilidad que tenemos y no estar pensando, no, yo no tengo la capacidad, yo no puedo, que no. ¿Estoy bien o...? Estás muy bien. Y son dos palabras, porque en inglés usan available, ¿no? Creo que siempre habla de eso, Gaylam. Pero nosotros tenemos dos palabras, que una es disposición y la otra es disponibilidad. Y creo que las dos tienen que estar ahí usándose. Porque disposición es decir, envíame a mí. Señor, envíame a mí. Ahora, disponibilidad es que cuando me envíe, yo sí pueda y no diga, ay, no, pero es que a las 2 de la tarde yo no puedo. Porque, ¿sí? Sí. Porque puedo decir, yo voy, Ginny, ¿qué necesitas? Voy a tu casa, dime, yo te ayudo en lo que sea. Y tú me dices, bueno, Mauricio, ven mañana a las 7 de la mañana. Ay, no, tan temprano yo no me levanto. O sea, estoy dispuesto, pero luego no estoy disponible, ¿no? O sea que en nosotros, en el español, las dos, ¿sí? Tienen que estar usándose, ¿no? En la disposición y la disponibilidad, ¿no? Muy bien. Y está muy bien. Y cuando estás entusiasmado, nunca es una carga. Pero además pensemos en esto. Primero, el evangelio, el pacto que hace, el nuevo pacto que hace Jesús con cada ser humano, es una maravilla de contrato para nosotros. En verdad, el que se ha dado cuenta que solo tiene que morir y hacer este pacto, sabe que todo lo que viene lo hace el Padre, que todo está hecho por medio del Espíritu Santo, que no tenemos que hacer nada más que fluir en el morir y fluir. Una maravilla o sea, que no nos pide nada, ¿no? Nos pide la vida, morimos y ya es aprender, dejarse llevar y aprender. Ahora, el trabajar en sus negocios es igual. Él nos da la posibilidad, Él nos da este privilegio de trabajar con su tesoro, de trabajar en sus negocios. Y nosotros solo tenemos que estar dispuestos y disponibles y Él hace todo lo demás. Porque no solo es decir yo quiero, también es dar el paso, es buscar hablar del tema, es decir, Señor, yo voy a empezar a hablar aunque me equivoque y tú corrígeme en el camino, voy a empezar a hacerlo, voy a empezar a compartir esto, ¿sí? Y me venía otra cosa a la mente, hay veces que porque la persona está mayor de edad, a veces dice, no, yo ya no puedo, ¿no? Ya me duelen las rodillas, ya no puedo caminar, yo no puedo ir allá, no puedo ir acá. Yo los reto en el espíritu, orando, a decirles, yo voy a ir. Tú eres tu palabra dice que tú das las fuerzas, que tú me rejuveneces, así que yo voy a ir y me voy a sorprender de lo que vas a hacer. Amén, amén. Yo soy ejemplo de esto, Mauricio. ¿A ti tienes tú en las rodillas algo? No, es que a mí me pasa eso, pero yo no dejo que mis rodillas, yo no dejo que eso me invite a hacer. Si el Espíritu Santo me dice, vas a ir hoy a visitar a esta persona y hay un aparente impedimento, yo no dejo que eso me domine. Lo hago, voy y Dios siempre me da las fuerzas, me da todo lo que necesito. Es cierto lo que estás diciendo. No, nada nos debe trancar. Claro, así es en lo económico. Cuando Dios nos muestra algo y empezamos a pensar en algo santo y pensamos, no, pero para hacer eso se necesita mucho dinero y ¿de dónde voy a sacar yo? Es simplemente decir, Señor,
tú me lo pusiste en la cabeza porque esa idea no vino de mí, así que yo espero en ti, el dinero va a estar y él lo va a dar, él lo suple. Conocemos un montón de testimonios de eso. Gracias, Amén. Ginny. Gracias a ti. Armando, ibas a decir algo. La tía Hilda quiere decir algo. Bueno. Gracias, Sí. hermano. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Mira, yo ahorita que estás explicando, mi mente estaba en un negocio, por ejemplo. Tú entras a trabajar a un negocio y encuentras un jefe que te anima, que te enseña y que tienes que llevar las cosas bien. Imagina, me puedo imaginar trabajar para Dios y verlo como jefe de ese trabajo, pues imagínate, todo lo que vamos a acumular va a ser para el reino. Amén. A mí me gustó algo que enseñó, no sé si Armando o Gaylan, que tenemos un banco allá, donde allá está yo creo que allá están nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que Nuestros depósitos. ¿Sí? El Señor no ha agarrado nada de lo que le hemos dado, ¿me entiendes? Tiene allá en ese banco. Qué mejor trabajar ahora, porque ahora se nos puede hacer imposible, pero no es imposible, gracias a la tecnología podemos seguir evangelizando. Y tenemos al jefe de jefes, ¿verdad? Así es. Que paga íntegro, al que no te va a quitar nada de tu sueldo. No te va a rebajar porque no pudiste ir un día a evangelizar. El que tenemos mucha bendición, ¿no? Eso quería decir. Muchísima. Sí, y pensando que es un padre, imagínense como una película, una historia, por si no lo vivieron, pero un papá que quiere que su hijo continúe con su trabajo, su hijo está creciendo, ya desde chiquito lo lleva al negocio, ¿no? Y le empieza a decir, mira hijo, aquí esto se hace de esta manera, de esta otra, y lo va enseñando. El padre está entusiasmado de que el hijo aprenda. Un padre que controla su carácter le va a tener paciencia a ese hijo, le va a enseñar en amor. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo cuide ese negocio y que ese negocio perdure. Si eso lo hacemos, como dice Jesús, si ustedes siendo malos hacen eso con sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos hará con amor esto de enseñarnos a trabajar, de decir, no, hijo, mira, es así, es así, mira, hijo, tu carácter, tienes que frenarle, lo hiciste muy fuerte, como me ha pasado a mí, como dejaste llorando a esa persona, ¿no? Hace años, cuando empezaba con el fuego, y yo no lo podía controlar, ¿no? El fuego del espíritu. Y él te va enseñando y te va haciendo ser más sabio, ser más amoroso, ser más empático con lo que esté pasando la persona. Y todo, ¿por qué? Porque a él le interesa que lo hagamos bien. Y entonces, si, como dijiste, si faltas un día, no te lo va a descontar. Si te enfermas, él va a traer la sanidad para que lo puedas volver a hacer. Si tienes algún problema, podría ser familiar o económico, él más que ninguna persona va a querer solucionarlo para que tú estés libre y puedas trabajar en ese negocio. Por eso decía que así como este pacto es maravilloso para nosotros, es el mejor contrato que cualquier ser humano pueda firmar, el trabajar en este negocio es el mejor empleo que podamos tener. Así que gracias, Hilda, sí, de eso se trata. A ver, Aletia. Se van sumando, qué bueno. Estoy brincando casi yo. Pues nada, quería como comentar que así como en este ejemplo del negocio, pues también siempre se dice, ¿no? Que no es trabajo cuando haces lo que amas. Entonces, pues nada, regresar a ese amor y también me viene mucho a la memoria este versículo que dice que nosotros somos consolados para en algún momento consolar. O sea, también lo podemos aplicar y yo he visto que a mí me ha pasado, ¿no? De alguna manera yo llegué al evangelio con una, no sé, con una carga de cosas y Dios ha puesto personas pues con estas características frente de mí, ¿no? Un poco necias, tercas, corazón de piedra. Entonces, cuando de repente me da así como que la desesperación, digo, auxilio, ¿qué onda con esta persona?
me viene a la memoria y al corazón el amor con el que fui llamada, ¿no? El amor y la misericordia con la que las personas que puso enfrente de mí Dios, pues me hablaron, me tuvieron paciencia, me escucharon, no desistieron, no me desecharon, sino que siguieron así como gotita a gotita sembrando en mí. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es dar de gracia lo que te ha sido dado de gracia, y pues con ese mismo amor, o sea, siempre cuando ya me estoy así como que desespero, regreso a recordar cómo fui llamada, y entonces pues digo, pues es algo que sale, ¿no? O sea, el amor hacia las personas, la misericordia, y pues ya es lo que quería comentar. O sea, no es trabajo cuando haces lo que amas, y pues eso es lo mejor, ¿no? No verlo como una carga, como una obligación, como hoy tengo que hacer esto, sino como algo natural que sale. Sí. Y volvemos al ejemplo del hijo pequeño que admira a su papá. Hablé de parte del padre, ¿no? Que con el amor que lo instruye para que se meta en los negocios de él, pero también ese hijo, si el padre es un padre completo en todas las áreas, ese hijo admira a ese padre y quiere ser como ese padre. Hay una prédica de Paul Washer que él habla de cómo cuando el papá lo despertaba a las 5 de la mañana en un lugar que vivían que había nieve, y cómo él seguía al papá en el trabajo, y dice que el papá hacía unas huellas con las botas en la nieve, unas huellas gigantes, y que él con 5 años lo que quería era caminar como el papá, y ponía cada pie en cada huella del papá, ¿no? Entonces eso me dice mucho. Por ejemplo, en mi caso, no sé explicar por qué yo no seguí no puedo explicar por qué no seguí en el negocio de mi papá, ¿no? Pero mi papá tenía quizás un carácter muy fuerte y no era perfecto en todo como es nuestro Padre que está en los cielos. Y es probable que yo haya dicho, no, o sea, no quiero estar donde él está, no quiero. Es más, en algún momento trabajé con él y no se pudo, ¿no? Estuvo difícil por su carácter y por el mío. Ninguno de los dos somos perfectos y yo ya estaba un poco más grande. Pero sí, si nos imaginamos, como les decía, como en una película, si es que no nos pasó en lo natural con nuestro padre, imaginarlo, ¿no? ¿Cómo es él como padre perfecto? Además que nosotros lo conocemos, ¿no? Y pensar en ese anhelo, ¿no? De querer conocer más el negocio de mi padre, de que me va a gustar si en la empresa de mi padre hay ropa que dice el nombre, ¿no? Y si la empresa tiene el apellido, ¿no? Y querer poner en alto más, o sea, mejor de lo que hizo mi padre, ¿no? Lo quiero hacer y quiero poner la empresa en alto y que él, los últimos días de su vida, de mi papá, él esté orgulloso de cómo levanté su empresa, no sé, ese entusiasmo, ¿no? Pero en esta empresa que es el reino de los cielos, que es algo perfecto, que tenemos al Padre perfecto y que todo sale mucho mejor, ¿no? Que todo lo que nos salió mal en lo natural va a salir mejor con este Padre perfecto que vino Él a nuestras vidas. Gracias, Aletia. Adelante, Mauricio, lo que sigue para que ya no nos... ¿Así? Sí, No, sí, sí, me gustaría escuchar lo que ibas a decir. Bueno, nada más era rectificar esto del entusiasmo, que es bien importante, y el entusiasmo es algo que se adquiere, ¿sí? Y el entusiasmo llega de manera inesperada muchas veces, pero muchas veces también los adquiere. Y el entusiasmo se adquiere cuando uno se mete, ¿no? A aprender, se mete a conocer más las cosas, pero uno está ahí metiéndose, ¿no? Entonces, o pasan dos cosas. Cuando llegas a profundizar en algo, en el tema o en algo, o crece el entusiasmo o te das cuenta de cosas y dices, no, perdí el entusiasmo, no era lo que me esperaba, ¿no? Entonces, pero es algo que se adquiere en la búsqueda. Por eso es que Jesús habla mucho de búsqueda. Habla mucho de tesoros escondidos, irlos a buscar esos tesoros escondidos, y buscar las cosas eternas, poner siempre nuestro corazón en las cosas de Él,
despojarnos de este mundo. ¿Por qué? Para que nada nos robe ese entusiasmo. Y cuando vamos conociendo más el reino de Dios, más entusiasmo, porque nos va llevando, no nos va a defraudar en ningún momento, ¿no? Al contrario, mientras más nos vamos metiendo en las cosas del reino de Dios, en los negocios del reino de Dios, más entusiasmo, porque vamos de gloria en gloria, ¿sí? Y como se trata de eternidad, se trata de vida, se trata de familias. Cuando tú estás empezando a poner manos a la obra, digamos, ¿no? Las manos en el arado, y empiezas a ver a las familias transformadas, empiezas a ver a las personas que están dejando sus vicios, que están dejando sus estilos de vida, sus maldades y todo, y están entregándose a Jesucristo, porque tú estás haciendo esa labor, ¿no? De llevarles la verdad, el evangelio. Eso te lleva a más entusiasmo, ¿no? Y quieres más, y eso crece y avanza, ¿no? Pero si no empezamos nosotros en esta búsqueda, entonces no le vamos a encontrar el entusiasmo, y posiblemente muchos van a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y se van por otro lado, ¿no? Pero el entusiasmo es algo que tenemos nosotros, digamos, la responsabilidad de meternos, investigar, aprender, hacerlo, ponerlo por obra, y Dios se va a encargar de sorprendernos, y eso va a crecer en nosotros aún más ese entusiasmo, ¿no? Eso quería comentar. Buenísimo, viste, sí lo tenías que decir. Gracias, Armando. Buenísimo, me estás entusiasmando. Muy bueno, sí. Yo quería decir algo, Mauricio. Ah, sí. ¿Puedo decir algo, contestarle a Sí. Armando? Inclusive, nos encontramos con gente que ha estado entusiasmada en algún momento y se frustraron. Y creo que puede ser por desconocimiento o por no haberse ubicado en que en este negocio también hay cosas que no salen bien a nuestros ojos, ¿no? Como que le hablamos a mucha gente que no va a creer, como que va a creer gente que están en las 4 tierras que nombra Jesús en la parábola del sembrador, gente que se va a apartar después, gente que va a pasar por persecuciones y en ese momento se va a apartar, o gente que por los afanes de la vida se va a apartar. Nos vamos a encontrar con este tipo de cosas y que en lo humano vamos a ver como que salió mal y vamos a pensar que es por nosotros. Y no, tenemos que tener en cuenta que esto se trata de un negocio en el cual hay una demanda, ¿no? Nosotros hacemos una oferta y hay una demanda del otro lado y no todos quieren esta oferta. Es más, la minoría quiere esta oferta, pero nos tenemos que volver especialistas a buscar esa minoría, como en las primeras clases que tuvimos con John, buscar esas personas de paz, invertirle tiempo a esas personas de paz, predicarle a todos los demás. Pero cuando encontramos esa joyita, ¿no? Vemos que Dios está poniendo luz en esa persona, decimos, aquí hay algo, voy a dedicar tiempo. No importa el tiempo que sea, voy a sembrar aquí, porque cuando salga, ¡pum!, aquí va a haber vida, esto es tierra fértil, ¿no? Dios nos va mostrando. Pero en ese aprendizaje vamos a ir, valga la redundancia, aprendiendo a encontrar a esas personas para que el negocio sea fructífero. Pero también en el camino va a haber, llamarlos fracasos, que no son fracasos en el reino, porque estamos predicando su reino, que tenemos que predicarlo a toda persona, a todas las naciones. Así que tener mucho en cuenta eso, que no siempre van a creer, sí, pero Dios va a poner los que van a creer. Gracias, Armando. A ver, Ricky. Mira, en gran parte es lo que vos dijiste, Mauricio, que cuando salimos nos encontramos con un montón de problemas, gente que no nos cree, gente que nos mira mal. Eso es en gran parte, no quiero extenderme. Y otra cosa es lo que veo que pienso que nos pasa, ¿no? Que cuesta encontrarle la punta del ovillo, como se le dice, ¿no? No sé si ustedes dirán lo mismo, ¿no? Pero una vez que uno la encuentra y empieza a tirar, ve los frutos y sale una devoción, unas ganas de seguir continuando, y cada vez uno tira más fuerte, porque esto no se termina. Cada vez es mayor lo que uno siente y la necesidad de estar siempre ahí, siempre ayudando y siempre estar a disposición de él, ¿no? Es simplemente eso.
Gracias, Ricardo. No la pierdas. No la pierdas. No, si ocurren cosas adversas a lo que esperaba, no pierdas esto, porque van a ocurrir. Porque a veces Sí, también segura. nosotros nos hacemos idea de algo, ¿sí? Y esperamos que eso ocurra y en ese momento quizás no estamos alineados con lo mismo que está pensando el Padre y estamos esperando algo que no va a ocurrir ahí, y cuando no ocurre vienen frustraciones, pero tenemos que aprender, ¿no? Y seguir adelante, porque no, como dicen, un tropezón no es caída, ¿no? Y lo que dijo Ricardo del encontrar la punta del ovillo, no sé si todos lo entendieron, pero es el ovillo de hilo, y que cuando le encontramos la punta y empezamos a tirar del ovillo, sale el hilo, ¿no? O sea, y vamos a tener todo el hilo que hay en el ovillo, ¿no? Esa es una frase que usamos en Argentina. Muy bien, ¿alguno más quiere comentar algo? Bien, seguimos adelante. Les quiero dar hoy otros recursos. ¿Sí? Tengo una listita aquí. Bueno, uno que uso es el de Juan 3. Vamos a buscar Juan 3 en el... un momento, en Juan 3, versículo 19 debe ser, más o menos. Ay, ¿dónde estás? Es después de que... es antes que digan este versículo tan hermoso de que porque amó tanto Dios al mundo, entregó a su único hijo, ¿no? Es anterior a eso. Juan 3, 14, 15 es antes. El 16 es el que dice. Ok. Sí, 14 y 15. ¿Ok? Ese es un recurso que hoy en día, por lo que está pasando con este virus, por las infecciones y todo eso, es uno que podríamos usar, ¿no? Porque hablar de un virus, ¿no? que ataca a la vida física y lo que crea, ¿no? Lo que está creando y cómo el mundo se ha conmocionado y no le prestan la atención debida a esta enfermedad de la que vamos a hablar, que ataca a la vida espiritual y nos lleva a una muerte espiritual, ¿no? Dice el 14, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, para entender esto, tenemos que ir a Números 21, si no me equivoco. Sí, Números 21, el versículo 4, cuenta la historia de qué pasó con esto de la serpiente, qué pasó con Moisés. Voy a volver a leer Juan 3, 14. Ustedes quédense en Números si quieren, ahora regresamos. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. O sea, tenemos que ver qué pasó en esa historia, cómo levantó Moisés, para ver qué nos está queriendo decir Jesús, ¿no? Entonces dice que Números 21:4, los israelitas salieron del monte Or para la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio, bueno, dice, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. O sea, la rebeldía que estaban teniendo los israelitas siempre. ¿Por qué? Porque estaban mirando hacia atrás, su mirada estaba puesta en Egipto, y no se querían acomodar a esta nueva vida en Cristo, porque dice que Pablo dice que la roca que los seguía y la roca que los proveía era Cristo, ¿no? Y entonces se quejaban. ¿Y con quién se quejaban? Era contra Dios, pero ¿a quién usaban? A la autoridad delegada, a Moisés. Entonces dice, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida, del maná, ¿no? La comida que proveía Dios Padre, y ellos así estamos hartos, ¿no? Entonces dice,
Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. O sea, se arrepintieron y pidieron que Moisés haga algo, como ahora sí, usa tu autoridad, porfa, de intercesión, y pídele al Padre que nos perdone, ¿no? Y que no muramos más ya con estas mordeduras de serpiente. Entonces Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dio la solución. Dios Padre, ¿no? A través de la voz de Jesús le dio una solución. Hazte una serpiente y ponla en un asta. O sea, haz una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren la serpiente que tú pusiste en ese asta, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de seres humanos que los mordieron serpientes venenosas, y fíjense qué animal usó Dios, justamente serpientes, ¿no? Que son tipo del diablo. Entonces, venenosas, los mordieron, estaban agonizando, muchos murieron, pero para que no mueran más le piden a Moisés una solución, que interceda con el Padre. ¿El Padre qué solución le da? Crear una serpiente de bronce, y que él la levante, y que todo el que estaba envenenado la mire y sea sano. Y eso ocurrió. Entonces, si volvemos a Jesús, Jesús dice: como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así tengo que ser levantado yo. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Porque todo el que crea en él, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, para que el que lo mire tenga vida eterna. Entonces, si en la historia de Moisés hubo un veneno, hubo una serpiente y un veneno, y el antídoto fue mirar a esta estatuilla, ahora el tipo en Jesús es que nosotros, el mundo entero está envenenado por el diablo, por la serpiente antigua. El veneno está en nosotros, ¿sí? Y dice que cuando levante a Jesús, y no creo que solo sea el levantarlo en la cruz, sino más bien después el exaltarlo y el ponerlo como rey, ¿no? Porque si lo dejamos a Jesús en la cruz, pues ahí quedó, ¿no? Pero el Jesús resucitado y exaltado y glorificado y llevado a lo sumo, el Altísimo que está reinando, el que lo mire va a tener el antídoto, va a ser quitado el veneno, ¿sí? El veneno de la serpiente antigua. Entonces, este es un recurso que creo que para esta época puede servir. Una vez lo prediqué con Mónica, con Elba, allá no, fue por internet, en Generación Victoriosa. Creo que es un recurso para esta época. ¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Entienden a dónde voy, no? Que es un recurso que podemos decir: oye, estás tan preocupado, con tanto miedo por un pequeño virus que solo te afecta al físico, y no te das cuenta que en tu vida hay un veneno, ¿no? Un veneno que el diablo puso desde el principio de la humanidad, y que ese veneno te va a llevar a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Y para ese veneno hay un antídoto. O sea, ya está esa vacuna como están esperando para el coronavirus, ¿no? ¿Lo entienden? ¿Está todo bien? Ok, lo tomo como que sí. Amén. Sí, amén. Muy bien. O sea, tomen ese recurso, porque nos encontramos con mucha gente hoy en día que está con miedo a perder su vida por esta enfermedad. Entonces, podemos tomar esta conversación para llevarla. Oye, ¿sabías que también en Dios pasa algo parecido? Y guiarlos a esos. Apréndanse de memoria esta historia, que está muy simple. No hace falta que ustedes, ya lo hemos hablado, no hace falta que anden con la Biblia, no hace falta que le digan: mira, aquí lo dice en la Biblia. Nosotros, con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, si hablamos algo que ya conocemos, es como si lo leyesen en la Biblia. Si luego sentimos que se lo tenemos que mostrar, se lo mostramos. Pero nos podemos aprender esta historia de memoria y usarla
y creo que tiene mucho que ver con lo que el mundo está viviendo, que esté tan dado vuelta al mundo por un pequeño virus y no esté, la gente no esté preocupada por esto, ¿no? Por la muerte eterna. Como dice Jesús, no teman al que puede matar la carne, el cuerpo, ¿no? Sino teman a aquel que puede quemar, ¿cómo dice? Sí, matar el cuerpo y el espíritu en el infierno, ¿no? Entonces, es eso. Y sobre todo nosotros, que tenemos el antídoto, es como si tuviésemos ahora un stock gigantesco de vacunas para este virus, ¿no? Si realmente pudiera haber una vacuna y nosotros la tenemos, ¿qué hacemos? Salimos a repartirla. ¿Sí? No dormiríamos hasta que las termináramos de repartir. Entonces también nosotros, que esta historia nos lleve a entender que ese tesoro que tenemos es el antídoto para sacar a las personas de este veneno, ¿no? De este envenenamiento. Muy bien, y les quiero dar otro recurso. ¿Hay tiempo, Armando? Adelante. Ok. Hace unas clases atrás, no me acuerdo si fue en la anterior o la anterior, hablamos del bautismo y de cómo tomar ese derecho que da, ¿se acuerdan en Juan 1:12? El derecho, la potestad que da Jesús al que cree de hacerse hijo de Dios. Y bueno, ese versículo lo sabemos porque los que estamos aquí lo hemos usado para hacerle comprender a una persona que todavía no es un hijo y qué tiene que hacer para ser un hijo. Pero en ese entendimiento de qué es un hijo, a mí me gusta hacer pensar a las personas, sobre todo si al que le hablo es un adulto que ya tiene hijos, hablarle de qué haces tú por tu hijo o qué hiciste por tu hijo, ¿no? O qué hacen ustedes si son una pareja o si son varios, y llevarlos a entender que uno a los hijos les da todo. La mayoría de los padres a los hijos les da todos. Siento mucho que haya habido padres, no sé si alguno de ustedes presente ha tenido un padre así o una madre así, que los ha abandonado. Lo siento, porque a veces nos encontramos con personas que han sufrido y han tenido algo y no han podido soportar el ser padre, pero la mayoría de las veces el padre o la madre proveen al hijo de todo lo necesario, proveen provisión, valga la redundancia, ¿no? La protección, ¿sí? Todo lo que sea alimento, lo que sea vestido, una cama para dormir, un lugar para dormir, disciplina, enseñanza, sí, todo lo que se les pueda ocurrir. Yo trato de ilustrar esto y también las personas participan y dicen palabras, ¿no? Ya, esto, provisión, una casa, ¿no? Proveo de esto, comida, educación, ¿no? Poder llevarlo a una escuela. Entonces, un padre en lo natural procura todo esto para un hijo. Entonces, mostrarle cuánto procuraría, ¿no? El Padre Celestial si ellos pasan a ser hijos. Y con estos ejemplos, los mismos, de que Dios quiere proveer, de que Dios quiere enseñar, de que Dios quiere disciplinar, ¿sí? De que Dios quiere formar el carácter del hijo, de que Dios quiere protegerlos, ¿no? Tener esa guarda, ese cuidado del hijo. Con esos ejemplos podemos hasta preguntarle, ¿tú crees que estás viviendo de esa manera? ¿Tú crees que Dios se está comportando así como tu Padre en todo esto? Él te está enseñando a caminar, Él te está enseñando, Él es el que te guía. O sea, y llevarlo a reconocer, si es posible, nos podemos llegar a encontrar con una persona que diga, sí, yo estoy así, a mí Dios me guía, a mí Dios todo, y bueno, capaz que ahí se nos va a poner difícil, ¿no? Pero la mayoría de las personas va a reflexionar y va a decir, verdaderamente no. Puedo pensar que en algún aspecto Dios fue bueno conmigo y me proveyó porque no me falta nada, pero en los otros aspectos de disciplina, de enseñanza, de tener ese padre, de consuelo del padre, o sea, no. Y entonces podemos usar esta comparación de cómo es un padre y llevar a la persona
a reconocer para ella misma, ¿no? A darse cuenta, ¿no? De que no está viviendo como hijo. Que le enseñaron que es un hijo, quizás si tiene esa concepción, ¿no? De, yo soy hijo de Dios. Pero que si él no está viviendo como hijo y Dios no está fungiendo como padre, algo hay en esta relación que no está funcionando. Y entonces puedo usar este recurso, ¿no? De hablarle de una relación padre-hijo. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Si alguien quiere agregar algo o tiene alguna duda. No, yo tengo una duda. Sí. Y por ejemplo, en este caso de personas que desafortunadamente han sido abandonados por sus padres, pues obviamente no tienen como muy buena impresión o no tienen, digamos, que sana este concepto, ¿no? En ese caso, o sea, ¿cómo se puede sustituir? Pues no sería una sustitución, sino enamorarlos de Dios por ese lado, decirle esas características de cómo Dios funciona en tu vida, de cómo Dios ha funcionado así como Padre en tu vida, cómo te ha suplido, cómo ha provisto lo necesario, cómo te está enseñando, ¿sí? Cómo está corrigiéndote. Todo eso, yo pienso que podemos, digo, cada caso, cada persona, cada corazón va a tener un trato, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar encontrar ese camino de llegarle. Nos vamos a encontrar con personas muy lastimadas que no van a querer ni hablar del tema, quizás, ¿no? Entonces, ya sabemos que ahí lo que va a actuar es la oración, orar por ellos, si se puede orar presencialmente. Pero yo creo que en una persona lastimada en ese sentido, si tú le muestras ese padre que no tuvieron y que lo pueden tener, podría ser un gran atractivo para ellos. Siempre recordando que esto no sea, o sea, la reconciliación de él, de esta persona, el sanar todo su sufrimiento, el que va a ser consolado, no sea todo el atractivo y no decirle a la persona que va a tener que morir a su voluntad, de que va a tener que sumarse a los negocios del padre, ¿no? De que va a tener que ser un ciudadano del reino, un soldado de este ejército, o sea, que no desbalanceemos esto, ¿no? Que no lo llevemos todo a lo que te va a dar, a lo que va a proveer para ti, a lo que te va a solucionar, ¿sí? Pero yo creo que esa persona muy dolida sí necesita de todos estos ejemplos, de decirle, fíjate que un día a mí me faltó tal cosa y Dios me lo proveyó, o fíjate que yo cuando voy a hacer algo, Dios me instruye en cómo hacerlo, Él me da la sabiduría, yo oro y Él me enseña cómo lo voy a hacer, y me vienen esos pensamientos, voy, lo hago y funciona, yo me maravillo de cómo Él me enseña. O sea, estos ejemplos de cómo vives tú con Dios como Padre son los que te van a ayudar en un caso así. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un recurso más. ¿Sí? Los puse todo en una lista y no tienen un orden. Así que voy a usar este. Lo tengo como el superhéroe, la antorcha humana. ¿Sí? Que les explico en cuanto a Dios como santo, 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 en cuanto a la santidad de Dios que es tan poderosa, que consume todo lo que es pecado, todo lo que está corrompido, en cuanto a que en el antiguo pacto, ¿no? Todo lo que es antes de Jesucristo, la vida antes de la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Antes de sellar el nuevo pacto, no había un acceso al Padre, no había un acceso a ese Dios santo, 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 por cuidado del ser humano, porque lo consumía, ¿no? Lo mataba. Les trato de ejemplificar esto. A veces una manera es hablar, vamos a juntarlo con esto, es hablar de que si Dios fuese el sol, y cuidado, no crear confusiones, ¿no? En las personas, porque sabemos que hay gente que adora al sol como Dios, pero si Dios fuese el sol
y yo me estoy acercando al Sol en una nave, cuando llegue a una cantidad de kilómetros, ya se me va a empezar a consumir la nave, ¿no? O sea, ese ejemplo puede servir para ubicarnos en esto que les voy a decir. Entonces yo les digo al que le estoy hablando, le digo, imagínate que tú fueras el superhéroe la antorcha humana, ¿no? El que decía, llamas a mí, ¿no? Y entonces tú estás en llamas, ¿no? Tú siempre estás en llamas, les digo a la persona. Pero tienes un hijo, y tu hijo es normal, no tiene esta condición, pero tú amas a tu hijo y lo quieres abrazar, ¿no? Quieres abrazar a tu hijo. Pero cuando lo vas a abrazar, lo quemas. Entonces no lo haces, ¿no? Y se crea una distancia entre tu persona y tu hijo. Y entonces puedes intentar con escafandras, ¿no? Y trajes y lo que sea. Pero cuando lo haces así por medio de trajes, y este puede ser el tipo del velo del lugar santísimo, ¿no? No hay contacto, ¿no? No está el contacto que tú quisieras. Entonces les digo, imagínate si tú pudieses transmitirle tu espíritu, ese espíritu que hace que tú seas de esta condición de llamas, a tu hijo. Y cuando se lo transfieres, tu hijo se transforma también en llamas. Y entonces ya lo puedes abrazar. ¿Sí? O sea, uso este ejemplo, espero que se den cuenta lo que les quiero decir, porque lo uso bastante, para decirles que eso hizo Dios por medio de Jesucristo, proveer un camino en donde nos pueda enviar el Espíritu Santo y transformarnos a nosotros en esa misma santidad que Él tiene, en ese mismo fuego, en esa misma luz, para entonces poder nosotros entrar en su presencia, recibir ese abrazo, estar delante de Él siendo enseñados, y que no nos pase nada, que no nos pase lo que pasaba antes. ¿Sí? Si conocemos más, o bueno, nos podemos instruir más para conocerlos, pero con todas las enseñanzas de Galen acerca del nuevo pacto, los que estamos presentes en esta clase, tenemos ese conocimiento, podemos usar lo que pasó realmente en cuanto al lugar santo y santísimo en el tabernáculo físico aquí en la tierra, y lo que pasó cuando Jesús hizo ese sacrificio final, el definitivo, y lo hizo en el lugar santísimo en los cielos, en el verdadero trono de Dios, en el real, y lo que hizo con su sangre, y lo que hizo al abrir este velo y abrir el camino que ahora a través de él podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Podemos usar esto, o sea, si estamos con una persona que tiene un nivel intelectual que lo puede entender, pues yo le puedo explicar qué pasaba con los sacrificios, ¿sí? Y quizás esta persona va a llegar a un conocimiento primeramente mayor de esto y va a entender este ejemplo que le quiero dar. Pero es un recurso que uso bastante. Te puse acá en la lista porque no sabía cómo ponerle antorcha humana, ¿no? Superhéroe, antorcha humana. Pero espero que les sirva, ¿sí? Entonces, creo que ya estamos bien de tiempo como para hacer un repaso. Hablamos hoy me voy a agarrar de la palabra de Armando, ¿no? Del entusiasmo, ¿sí? De buscar de parte de Dios este entusiasmo que nos mueve a hacer con un amor que no es nuestro, porque lo terminas haciendo, te terminas maravillando de lo que Dios hace a través de ti, de cómo Jesucristo está obrando a través de ti. Te maravillas de lo que dijiste, te maravillas del resultado, te maravillas del resultado dentro de ti, de los sentimientos que esto trae, de las sensaciones inclusive que trae en el espíritu, el estar en los negocios del Padre. Entonces, quiero que se queden con esto, ¿no? De buscar ese entusiasmo. Ese entusiasmo no es mío, no me ven así entusiasmado porque es mío el entusiasmo, es algo que Él me dio, es algo que yo procuré, como decía Armando, yo lo procuré, pero está ahí para todos.
todos tenemos características diferentes como persona, el carácter de cada persona es diferente, pero cada uno puede estar entusiasmado en su manera de ser delante de Dios y lograr cosas, cada uno donde Dios lo puso, al que lo mandó a pocas personas, al que lo mandó a muchos y al que lo mandó a multitudes, pero todos con ese mismo sentir, con esa fe de Jesucristo, ¿sí? Y por otro lado, entonces tenemos estos 3 recursos, el de Moisés y la serpiente de bronce, el del cómo es un padre que procura todo para sus hijos y llevar a las personas a este entendimiento, y este último recurso de la antorcha humana, ¿no? de alguien que quiere abrazar al hijo pero le hace daño, entonces tiene que transferir su espíritu para que el hijo tenga esta misma condición y ahora sí poder abrazarlo. Así que creo que con eso podemos terminar. Si quiere alguien agregar algo antes de que oremos. Mauricio, sí. No, rápidamente, cerrando también lo que estás diciendo, esos 3 recursos son buenísimos porque quitan conceptos equivocados de Dios, que es lo más importante, ¿no? Cuando vamos a estar con personas, las personas tienen conceptos equivocados de Dios y es lo que no les hace ir a Dios, ¿sí? Cosas que aprendieron durante su vida o que ellos mismos se sembraron por las experiencias malas que tuvieron en la vida y tienen equivocados conceptos de Dios. Y estos 3 recursos precisamente rompen con las ideas equivocadas de Dios, ¿no? El primero, el que Dios es, ¿por qué Dios permite tanta maldad, tanta muerte, tanta todo eso, ¿no? Es el veneno, y aquí en esta enseñanza podemos ver, es un veneno no de Dios, ¿no? Dios no es la serpiente, es Satanás el que odia al ser humano, y Dios ya dio el recurso para salir sano, pero ahí con los de Moisés es el que no quería voltear a ver, pues no quería voltear a ver, punto, no se sanaba, pero ya estaba el recurso, y el recurso es un paso de fe, ¿no? De nosotros. Entonces quita un concepto de ese Dios malo que trae tristeza a este mundo y que no hace nada por este mundo, ¿no? El otro también del padre, ¿no? El concepto equivocado de un papá, como decía Aletia, todas las personas en este mundo tienen un concepto equivocado de lo que es un papá, porque pues la figura paterna humana no llena todo completo. Entonces, mostrar al verdadero padre, a lo que es un padre, podemos darle la figura perfecta en Dios. Él es el verdadero padre, ¿no? Y romper conceptos equivocados de Dios como papá. Y el tercero me encanta, es el que más me gusta porque habla, rompe el concepto de Dios, de ese Dios que solamente quiere traer destrucción, ¿no? Ese Dios que no me va a hacer caso a mí, ese Dios que porque yo soy muy malo ya me descartó, ya me hizo a un lado, no quiere acercarse a mí, no quiere verme, no quiere saber nada de mí, ¿no? Entonces la gente pensando que Dios ya lo descartó, se aleja más, pero lo que no entiende es que al contrario, Dios quiere abrazarte, pero no puede. ¿Sí? Dios quiere consolarte, Dios quiere sanarte, pero no puede, Él desea, Él lo anhela, pero Él sabe que si se acerca te quema, ¿no? Entonces, Él tiene otro recurso que es revestirnos de Jesucristo, y al revestirnos de Jesucristo ya nos puede abrazar, ya puede lograr todo lo que Él siempre ha querido, de estar, estemos nosotros, porque lo que más ama somos nosotros, ¿no? Rompe otro concepto de Dios completamente, de ese Dios malo, apartado de los pecadores, ¿no? Entonces, están buenísimos, ¿no? Para que los utilicemos. Sí, ténganlos, como que apréndanselo. En un principio, como hicimos los ejercicios, dispárenlo, o sea, úsenlo. No importa si no es la ocasión, usen el recurso para ver qué tal y para aprendérselo, porque se lo tienen que aprender. Si no lo dicen, no se lo van a aprender. Entonces, usen el recurso, practíquenlo, pero luego lo van a tener como ¿se acuerdan cuando hablamos de las herramientas en ese cinturón de trabajador? Y cuando se encuentren con una persona que de donde está lastimado, es como dice Armando, es de la injusticia del mundo y todo, ya tienes este recurso de Moisés y la serpiente, ¿no? Cuando se encuentren con alguien que tiene esta cuestión de padre, ya tienen el otro recurso. Y así con cada recurso que tienen. Pero creo que en este comienzo es necesario que lo usen. Úsenlo, no sé, en su familia, aunque se lo cuenten a alguien que ya está en Cristo, ¿no? Pero practíquenlo, háblenlo
para que se les guarde en su memoria y lo tengan como un bagaje de herramientas, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Armando. Hilda, ¿vas a decir? Sí. Yo, Mauricio. Mira, hablando en una reunión de oración hace muchos años atrás, era tan impactante lo que estaba pasando. Y estoy de acuerdo en lo que está diciendo Armando, que es cuando yo ya estamos revestidos, porque no pasó antes, sino cuando yo ya conocí a Jesús. Yo estaba en una reunión de oración y yo vengo de padres separados. Cuando yo tenía 5 años, mi madre se tuvo que separar de él por sus razones. Entonces, yo crecí sin un papá, pero Dios le dio definitivamente la capacidad a mi mamá de sacarnos adelante a 6 hijos. Y no dudo que fue Dios. Y la hizo de papá y de mamá. ¿Por qué te digo esto? Porque en una reunión de oración, ahorita vino a mi mente cuando tú estabas enseñando que dice Dios, yo honro al que me honra. Y puedo decirlo así, no creo que esté mal, que Dios me honró con una visión. Hace unos años atrás, cuando estaba en mi reunión de oración, que eran los viernes precisamente en la mañana, yo cerré mis ojos y estábamos orando y pude ver a Dios que hizo lo que a mí me hacía falta. Sin decírselo a él, yo pude ver que Jesús me levantó una niña de 5 años que era yo, la levantó y me dio vueltas como jugando un padre con su hija. Y eso me llenó tanto mi corazón que hasta el día de hoy no se me olvida que eso era lo que me hacía falta a mí, ese padre que no tuve. Cuando vengo a Jesús, es el padre que ha llenado Dios todo mi vacío de ese papá y me dio la gracia porque la bendición, estoy muy honrada en que me dio una visión que nunca se me va a olvidar, porque yo pude ver, Mauricio, mi visión a colores. Era una niña que tenía una faldita tableada con sus calcetas, con mi moño, y me levantó y me dio vueltas y me abrazó. Ay, qué lindo. Estaba impactada de esa reunión, esa visión. Fuimos nada más a cumplir un tiempo de oración, pero mira lo que Dios puede hacer, porque Él sabe tus pensamientos y sabe todo lo que traes. Yo vine cargando todo eso, pues parte de mi vida, porque lo vino a hacer años atrás, cuando yo recibí a Jesús. Y no fue enseguida que recibí a Jesús, porque eso me pasó en la torre. Entonces fue maravilloso que Dios no se queda con nada. Y lo que has hablado de un padre, eso es verídico. Es un padre leal, es un padre que nunca te va a defraudar y es un padre que te va a consentir también. En medio de mi proceso de crecimiento, de que tienes en Cristo, que tienes altas, bajas, que caes, y algo que te ayuda mucho, que no viene al caso, pero me ayudó mucho a mí, que Beida me decía, Hilda, porque yo le platicaba, caí en esto, me decía, ok, caíste, pero levántate. Y eso me ayudó muchísimo a mi vida espiritual, que quizás no tenga que ver nada con esto, pero vino a mi mente. Cuando tú sabes realmente que tienes un Padre Celestial que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar y se va a mostrar en una visión y a colores, cualquiera diría, ay, está loca, ¿no? O sea, pero es que yo me vi, es que yo todavía sí, yo me puedo visualizar cómo fue la visión, que hasta ahora la recuerdo y la guardo con cariño. Eso es lo que quería decirte. Qué padre tan maravilloso. Sí, Hilda, cuando te estaba escuchando contarlo, me viene a la mente el libro, no sé si lo leyeron, el de Más que un carpintero, de Josh McDowell. Ese es un excelente libro, si quieren tener recursos igual para ver quién es Jesús, ¿no? Porque es un libro que habla, en una parte del libro describe a Jesús como un loco lunático,
luego como una posibilidad de que él haya sido un loco lunático, ¿no? Luego como una posibilidad de que él haya sido un mentiroso, y luego como una posibilidad de que él haya sido el verdadero, el que dijo que es. Y yo me venía a la mente eso porque yo decía, si alguien escucha a Hilda contando esta historia, pues puede haber gente que diga, esta está loca y ya. Puede haber gente que diga, me está embaucando, ¿no? Me está mintiendo en lo que dice, está exagerando o lo que sea. Pero va a haber gente que te crea y que te va a creer y que va a decir, wow, o sea, cómo me gustaría que me pase algo así. ¿Sí? Que va a sentir esa necesidad, o sea, y me imagino que Dios te ha usado mucho en tus experiencias cuando le cuentas a una persona la experiencia, porque otra vez tú la cuentas con entusiasmo, tú la cuentas porque lo viviste, es una experiencia viva, y eso cuenta mucho en nuestra experiencia, cuando la transmitimos, cuenta mucho. Gracias, Hilda. ¿Alguien más? Yo, Mau. Hola, hola. Hola, Mau. Soy Chío. 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 Hey, Sí, bienvenida. sí, yo tengo dos cosas rápidas. Cuando tú hablabas sobre llamas a mí, de lo que pasa, el fantástico, Sí. yo tuve un día que estaba yo en una congregación, ¿va? Y en Torre, que yo le pedía a Dios, quería sentirlo, yo le decía, tú eres mi padre, yo te quiero sentir, yo quiero que tu presencia esté en mí todo. Pero de repente sentí cómo venía como una luz fuerte, 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 como dices, llamas a mí, así vino sobre mí y me cubrió toda, toda, como una copa que volteada me cubrió por completo. Entonces tuve una visión también de que un día yo le decía, porque yo le decía también, yo no conocía a mi papá, yo fui huérfana desde año y medio de nacida. Y yo siempre clamaba a mi papá en el mundo yo siempre decía, yo solo espero que tú te aparezcas en la puerta y digas, yo soy tu padre y todo. Y siempre clamaba a un padre terrenal. Cuando yo clamé al Padre Celestial, de repente vino a mí una visión donde yo me vi como en una copa, ¿sí? Como de color, ese color que tienes atrás de ti, un color rojo, rojo así, como transparente. Pero me vi en forma de fetal, o sea, como yo, vamos a decir, yo Chío ya grande, ¿no? Pero vi cómo fue que empecé a crecer, a crecer y crecer. Pero me sentí protegida. Yo me sentí protegida. Yo no conocí el amor de mi padre, no conocí el abrazo de un padre. Y así me sentí protegida, protegida. Y clamando, yo le pedí un día un abrazo. Le dije, estaba yo en la reunión, le dije, Señor, dame un abrazo. ¿Cómo te necesito? Necesito que tú me abraces, Padre. Necesito sentirte. En eso, abro mis ojos, estaba parado frente a mí, Luisito, y me dijo, doña Chío, sentí darle un fuerte abrazo. Y me abraza. Entonces yo digo, Señor, aquí sellas que tú estás conmigo, que tú estás en mí. Amén. Amén. Y lo Gracias. comparto, lo he compartido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguno más? Bueno, entonces vamos a orar para cerrar este hermoso momento que nos regala papá. Gracias, Señor, gracias. Mi Rey, nos sigues maravillando, Señor, que podamos estar reunidos, Señor, de esta manera, Señor, y así todo tú transfieres, Señor, de unos a otros unciones, emociones, Señor, sabiduría. Es algo increíble lo que haces, papá, entre nosotros. Te amamos porque eres ese Padre perfecto para nosotros. Te amamos también porque eres ese Rey. Te amamos también porque nos diste este reino y nos permites vivir en el reino y nos permites participar. Gracias, Señor, porque
Tu plan es perfecto, mi Señor, y cada día nos entusiasmas más para ser parte de este plan. Gracias, Rey, por mis hermanos. Bendice sus corazones, Señor. Suple toda necesidad, Señor, toda necesidad espiritual, toda necesidad sentimental, mi Señor, toda necesidad física, toda necesidad económica, mi Rey. Suple todo lo necesario para que sean libres, para que podamos ser libres y trabajar en tus negocios, mi Señor. Yo sé que tú nos quieres ahí, yo sé que tú quieres levantarnos, yo sé que tú tienes planes, que hay obras que tú escribiste para que camináramos en ellas, mi Señor. Alíñanos, Señor, ayúdanos, mi Rey. Te bendecimos, exaltamos tu nombre y te seguimos diciendo que eres lo mejor que nos pasó en la vida y que queremos crecer en ti. Gracias, mi Rey. Exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Amén.